Mis papás mataron a mi hermano con su odio y ahora me culpan por regalarle un PlayStation. Ha pasado un año desde que mi hermano menor, Iván, se quitó la vida. Él tenía 19 años, yo tenía 24 en ese momento. Me había mudado de la casa de mis padres 2 años antes, trabajando tiempo completo en la ciudad y tratando de mantenerme a flote. Mis padres son inmigrantes de Bangladesh. Como muchos en la pequeña comunidad bangladesí canadiense, trajeron consigo una cultura basada en el estatus. Esa comunidad es como una pecera, todos están obsesionados con qué tan limpia está tu agua, tu ropa, tus notas, tu salario, la escuela a la que vas, especialmente la escuela a la que vas. Si tu hijo entra a medicina o ingeniería en una universidad de prestigio, felicidades, ganaste moneda social. Si no entra, prepárate para la vergüenza. Yo crecí siendo ese hijo. El que decepcionó. No entré a una universidad prestigiosa. Fui a un colegio comunitario local, obtuve un diploma y conseguí un trabajo que pagaba bien, pero que no impresionaba a nadie en las reuniones familiares. Mis padres no se guardaban nada. Durante un año entero después de terminar la secundaria, destruyeron lo poco que me quedaba de autoestima. Mira a Rafael, ya está en premedicina en la universidad, ¿y tú? Estás desperdiciando tu vida. Yo llegaba del trabajo y me esperaba una sesión de gritos sobre cómo era un fracaso, cómo les había causado vergüenza. No preguntaban si estaba bien. No preguntaban si lo estaba intentando. Me mudé porque no tenía opción. Quedarme ahí me habría destruido. Pero cuando me fui, no me di cuenta de que la presión, ese fuego del que escapé, se trasladó directamente a Iván. Debí haberlo visto. Iván era 5 años menor que yo. Más callado, más dulce. De esos chicos que ayudan a un vecino a cargar las bolsas, que nunca se metía en problemas, no fumaba, no salía de fiesta, nunca alzaba la voz. Un buen ser humano en todo sentido. Pero no era un estudiante de puro 10. Y para nuestros padres, eso ya lo hacía, defectuoso. Después de mudarme, empecé a notar señales. Recibía mensajes de Iván a las 2 de la mañana, ¿tú crees que algún día estarán orgullosos de mí? O, ¿está bien que no sea como tú? Y a veces solo silencio. Largos periodos en los que yo intentaba saber cómo estaba y solo recibía respuestas de una palabra como, bien o ocupado. Pensé que solo estaba lidiando con el estrés típico de la adolescencia. Pensé que lo tenía bajo control. Pero en realidad, nuestros padres le estaban echando más leña al fuego. Su plan con él, hijo dorado, había fallado conmigo. Iván era su segunda oportunidad y tenía que triunfar. Su último semestre de secundaria fue brutal. Recuerdo que una vez me dijo por teléfono, ya ni siquiera disfruto dibujar. Él amaba el arte, pasaba horas haciendo bocetos, llenaba cuadernos enteros con paisajes increíbles y diseños de personajes. Pero le decían que el arte no servía para nada, que estaba perdiendo el tiempo, que ninguna universidad quería a un dibujante. Y luego llegaron las cartas de rechazo de las universidades. Mis padres no lo tomaron nada bien. Ese verano fue una pesadilla para él. Solo me enteré de todo lo que pasó después de su muerte, por uno de sus amigos cercanos. Mis padres no lo dejaban en paz, vas a terminar como tu hermano. Ya ni podemos ir a la mezquita. ¿Qué va a decir la gente? Iván empezó a encerrarse en su cuarto, dejó de responder mensajes. Cuando yo lo llamaba, sonaba cansado. Intenté convencerlo de que viniera a quedarse conmigo un tiempo, pero él no quería preocuparme. Siempre decía eso. Siempre se preocupaba más por la paz de los demás que por la suya. Y entonces llegó ese día. Un domingo. Estaba haciendo el desayuno cuando recibí una llamada de mi papá. Estaba gritando, en pánico. Apenas podía entender lo que decía. Iván no respira. El mundo se me vino abajo. Había cerrado la puerta con llave esa mañana y nunca salió. Lo encontraron horas después. No dejó nota. Solo su cuerpo sin vida y el silencio que vino después. El funeral fue rápido. En nuestra cultura se entierra a los muertos de inmediato, pero el desastre emocional de después todavía sigue. Mis padres entraron enseguida en modo negación. Empezaron a culpar a todo, menos a ellos mismos. Que jugaba videojuegos violentos. Que lo había influenciado la cultura occidental. Incluso me señalaron a mí,
diciendo que fue irresponsable de mi parte regalarle mi viejo PlayStation. Ni una sola vez se miraron a sí mismos. Ni una sola vez se preguntaron si tal vez lo presionaron demasiado. Ni una sola vez admitieron que quizá los gritos constantes, la vergüenza, la negligencia emocional jugaron un papel. Jamás aceptaron que, para ellos, ser bueno no era suficiente si no brillabas en los estudios. Yo quería gritar. Romper cosas. Arrastrarlos al living y preguntarles, ¿vale la pena tu orgullo? Porque yo no perdí a mi hermano por drogas, ni por pandillas, ni por un camino peligroso. Lo perdí por la presión. Por la vergüenza. Por un sistema que les dice a los chicos marrones que, si no son excepcionales en el papel, no valen nada. Y lo más triste. Iván sí era excepcional. Solo que no en la forma que ellos querían. Iván tenía una empatía enorme. Podía quedarse escuchando a un compañero mientras tenía una crisis emocional y perder la entrega de su propia tarea solo para asegurarse de que esa persona estuviera bien. Una vez caminó 5 cuadras con un gato callejero solo para llevarlo a un refugio. Era amable incluso cuando nadie lo veía. Ese tipo de ser humano no se aparece todos los días. Pero nada de eso importaba para mis padres. Ni para la comunidad a la que estaban tan desesperados por impresionar. Después del funeral, me quedé en su casa un par de días. No sé por qué. Tal vez pensaba que estar ahí me daría respuestas. Tal vez pensaba que el duelo rompería su coraza, que finalmente admitirían que estaban equivocados. Pero no. Mi mamá se ocupaba recibiendo visitas. Mi papá pasaba la mayoría del tiempo caminando en círculos por el salón, negando con la cabeza y murmurando cosas como, le dimos todo. No tenía razón para hacer esto. Yo me sentía al borde de un grito. Quería gritarles que todo lo que hicieron fue la razón. Que tal vez no necesitaba más dinero o más aparatos. Tal vez lo que necesitaba era sentirse seguro. Sentirse querido. Aceptado. Que tal vez, si le hubieran elogiado su forma de ser una sola vez, no habría sentido que desaparecer era su única opción. Pero no. En lugar de eso, mi papá entró a la cocina una mañana, me miró directo a los ojos y dijo: no debiste darle esa consola de juegos. Pasaba demasiado tiempo en ese mundo. Estuve a punto de perder el control. No por la culpa. Eso ya era costumbre. Sino por la conveniencia de esa excusa. Necesitaban a un villano. Y la verdad era demasiado pesada. Demasiado real. Así que señalaron unos píxeles y un control. Esa misma tarde me fui. Guardé mis cosas en un bolso y salí sin despedirme. No he vuelto desde entonces. Creo que lo que más me atormenta es esto, yo sabía. En el fondo, sabía que algo no andaba bien. Vi las señales. Las conocía, pero no actué a tiempo. Me convencí de que solo estaba lidiando con presión. Como yo. Y que iba a salir adelante. Como yo. Pero estaba equivocado. Porque él no tenía el mismo escape que yo. Él seguía viviendo en esa casa. Seguía bajo esa lupa. Y nadie le estaba quitando ese peso de encima. La noche después del funeral, encontré uno de sus cuadernos de dibujo en su habitación. Lo hojeé despacio y ahí estaba todo lo que sentía. Lo había plasmado en palabras y dibujos. Escribió varias veces que solo quería irse de esa casa. Los pensamientos de autolesión. La presión de nuestros padres. El abuso. Eso me rompió. Ahí fue cuando entendí que esto no era solo por las notas. Ni siquiera era por la universidad. Era por el valor. Él sentía que no valía nada. ¿Y saben qué es lo más jodido? Que probablemente estaría vivo si hubiéramos crecido en una familia distinta. Si lo hubieran criado padres que dijeran, te amamos, pase lo que pase. Padres que preguntaran cómo estuvo su día, no cómo salieron sus notas. Padres que lo dejaran respirar. Pero no nos tocó eso. Nos tocaron padres bengalíes que creen que el amor se demuestra con dureza y que el éxito es el único idioma que hay que hablar. No digo que todos los padres bengalíes sean así. Pero sí lo son suficientes. Suficientes como para que después de la muerte de Iván, amigos y primos me escribieran diciendo que se sintieron igual al crecer. Que todavía escuchan en su cabeza la voz de sus padres diciéndoles, no eres suficiente.
Que todavía les dan ataques de pánico antes de una entrevista de trabajo porque se siente como otro examen que no pueden fallar. Es algo sistémico. Generacional. Y nos está matando. Algunas noches todavía escucho la risa de Iván. Ese tipo de risa bajita y suave cuando algo tonto pasaba en una película. Estoy lavando los platos y de pronto me acuerdo cómo tarareaba mientras dibujaba. O cómo caminaba con un audífono puesto y el otro colgando porque le gustaba estar mitad en el mundo y mitad fuera de él. No dejo de pensar, ¿y si hubiera insistido más en que se viniera a vivir conmigo? ¿Y si lo hubiera llamado más seguido? ¿Y si hubiera aparecido en su puerta y lo hubiera sacado a la fuerza de esa casa tóxica? Pero no puedo vivir en los «y si». Ya lo hago. Y no va a traerlo de vuelta. Así que, en vez de eso, hablo de él. Le cuento a la gente sobre su bondad. Sobre lo inteligente que era, aunque no en la forma en que las escuelas lo miden. Sobre cómo merecía vivir una vida en la que pudiera dedicarse al arte o al diseño o a lo que se le diera la gana. También cuento las verdades duras. Que los padres inmigrantes deben dejar de usar el éxito como un arma. Que los hijos no son trofeos. Que no puedes avergonzar a tu hijo por no ser perfecto y luego llorar como víctima cuando se rompe bajo la presión. Que la salud mental no es un invento occidental. Es humana. Y hacer como que no existe no la hace desaparecer. No he perdonado a mis padres. Y probablemente nunca lo haré. A veces todavía mencionan a Iván. Generalmente con una tristeza forzada y algún comentario tipo, es que las mentes jóvenes hoy en día son muy frágiles. Todavía no admiten su culpa. Todavía no se disculpan. Todavía desvían la conversación. Le dicen a la gente que Iván se deprimió por los videojuegos. Que era débil. Escucho esas palabras y quisiera prender fuego a toda esa narrativa. Iván no era débil. Estaba cansado. Cansado de tener que ganarse un amor que debió haber sido incondicional. Y para quien esté leyendo esto y sea padre o quiera serlo algún día, por el amor de Dios, escuchen esto. Dejen que sus hijos sean quienes son. Déjenlos fallar a veces. Déjenlos soñar sueños raros. Pregúntenles qué quieren, no qué están haciendo los hijos de sus amigos. Ámenlos en voz alta, no solo cuando hacen algo bien. Porque yo daría lo que fuera por tener a mi hermano de vuelta. Pero no puedo. Así que escribo esto en su lugar. No para dar lástima. No para cerrar un ciclo. Sino con la esperanza de que tal vez alguien allá afuera lea esto y elija ser mejor, por el bien de sus hijos. La hermana de mi novia filtró nuestras fotos íntimas. Esto pasó hace como 2 horas, así que el drama sigue en desarrollo. Se aceptan consejos. Contexto: llevo casi 4 años saliendo con una mujer increíble. Fuimos a la misma universidad, nos graduamos juntos, perdimos la virginidad juntos, y nuestra relación ha sido increíble tanto física como emocionalmente. Yo vengo de una familia secular y ella de una familia muy religiosa, aunque últimamente está empezando a cuestionar su fe. Mis papás han sido muy buenos con ella, pero los suyos no me soportan, por razones raciales, políticas y porque saben que yo no soy precisamente una persona religiosa. Aún así, mi novia ha estado a mi lado todo este tiempo, aunque sus padres no han parado de hablar mal de mí. Si quieren saber cómo se comportan los papás de mi novia, busquen en los subreddits de criados por narcisistas o padres tóxicos y se van a hacer una idea. Desde hace un tiempo colecciono fotos artísticas de desnudos y quería hacer una sesión parecida con mi novia, ya que ella había estado explorando esa parte más sensual. A ella le gustó la idea y disfrutaba posar para mí. Llevamos ya como 2 años tomando fotos así. Siempre con mucho cuidado para que no se filtraran. Eso fue hasta hoy. Mi novia había estado usando un teléfono viejo y hace poco se compró uno nuevo de gama media. El teléfono viejo se lo regaló a su hermanita, que todavía vive con sus papás. Así que aprovechamos unos días libres, reservamos un Airbnb muy bonito y empezamos a tomar fotos con el celular nuevo. Yo edité algunas en Google Fotos, sin pensar mucho en lo que estaba haciendo. Luego nos relajamos, freímos unas papas y vimos El Padrino 2. De repente, suena el teléfono. Era su mamá, gritando furiosa. Mi novia rompió en llanto.
Los papás le preguntaban por qué tenía fotos tan explícitas conmigo, sabiendo que ellos siempre habían desaprobado nuestra relación. Resulta que la hermanita encontró nuestras fotos y se las mandó a los papás. Entramos en pánico. Empezamos a revisar todas nuestras redes sociales con miedo de haber publicado algo sin querer. Instagram, nada. WhatsApp, Facebook, tampoco. No había rastro de las fotos por ningún lado. Y entonces se me prendió el bombillo. Me metí a los ajustes de Google Fotos y a la cuenta de Google de mi novia, desde el navegador. Y ahí lo vi, su antiguo celular, ahora en manos de su hermanita, todavía tenía acceso a todos sus datos, contraseñas, correos de verificación y lo peor, la sincronización automática de Google Fotos. Para quien no lo sepa, cada vez que tomábamos una foto con el celular nuevo, esa imagen se subía automáticamente a la nube y se sincronizaba con el celular viejo, que ahora estaba en manos de la hermanita. Así que ahora, sus papás estaban furiosos con ella y conmigo. Sospechaban que yo solo la estaba usando para tener relaciones y que quería embarazarla. Y lo peor, estaban a punto de llegar al departamento de mi novia, que está a 4 horas de donde viven, exigiendo explicaciones. Yo la amo con todo mi corazón, así que me mentalicé para hablar con ellos cara a cara y explicar todo. Supongo que el único consuelo es que las fotos no se filtraron al público ni a nuestros amigos o compañeros de trabajo. Deséenme suerte, chicos. Edito, un comentario que me dejaron, bastante largo pero muy sabio. Decía algo así. OP, te tengo unas recomendaciones. Aunque nunca estuve en una situación igual, me imagino lo que se viene. No te eches para atrás. Por favor, mantente firme. Los papás de tu novia están acostumbrados a tener el control sobre su vida. Nunca han estado dispuestos a que alguien lo cuestione ni a permitir que ella piense por sí misma. Para ellos, todo este drama es una prueba de que tienen razón y de que tú estás mal para ella. Van a usar esta situación para intentar retomar el control. Haz esto. Llega con la cabeza fría. No levantes la voz. Háblales como a seres humanos, aunque ellos no te traten igual. Recuérdales que todo esto fue consensuado entre tú y tu novia, que fue algo romántico e íntimo, y que nunca quisieron que nadie más lo viera. Pide disculpas a la hermanita. Ella nunca debió verse envuelta en esto. Explícales que no hubo presión hacia tu novia. Hablen de esto juntos antes de enfrentarlos, porque ella tendrá que respaldarte. Prepárate para lo siguiente. Van a tratar de hacerte admitir que lo que hiciste estuvo mal. Van a tratar de mostrarte como una mala influencia. Van a intentar controlar tu relación porque creen que ustedes no son capaces de manejarla por su cuenta. Insiste en que no hiciste nada malo, pero sé empático por haber involucrado a la hermanita sin querer. Ellos intentarán manipular tus palabras, recordar todo lo que alguna vez hiciste mal. No dejes que eso te controle. Lo que no debes hacer. No culpes ni ataques a sus padres. Tú estás ahí para defenderte, no para atacarlos. No digas que están exagerando, aunque sea cierto. No les cedas el control sobre tu relación. Apoya a tu novia. Ella necesita saber que cuentas con ella en esto. Aunque sus papás la traten mal, siguen siendo sus papás y eso pesa. Y ellos lo saben. Van a usar eso en su contra. Tu trabajo es estar ahí, llenando esos espacios con amor y comprensión. No dividas a tu novia de su familia, solo defiéndanse juntos. Y si tienes suerte, tal vez en unos años se rían de esto en una cena de acción de gracias. Actualización. Primero que nada, gracias por los consejos, especialmente a Aina Kalasain y a todos los que me dijeron que no resetear el teléfono fue el verdadero error, pero bueno, para eso existe este subreddit. No seguí todos sus consejos al pie de la letra, pero sí me ayudaron a mantener la calma antes de que estallara la tormenta. Los papás de mi novia llegaron a su apartamento. Les expliqué todo con calma y respeto, pero no les importó. Me gritaron todo tipo de insultos a la cara. Después me pidieron que me fuera. Mi novia dijo que podía manejar la situación sola, así que me fui. A la mañana siguiente, me dijo que se iba a mudar de nuevo a su ciudad, con sus padres. Ellos la habían obligado a renunciar a su trabajo. Me enojé muchísimo, pero ella me pidió que confiara. Me dijo que no podría mantener contacto frecuente conmigo, pero me aseguró que iba a estar bien. Acepté y la dejé ir.
Sus papás le quitaron el teléfono y la tuvieron prácticamente castigada durante meses. Ojo, ella ya tiene 24 años. La amenazaron con denunciarla a la policía por desobediencia si volvía a contactarme. Dijeron que no les importaría verla en la cárcel si eso la alejaba de mí. Mi novia cayó en depresión. Empezó a autolesionarse. Les rogaba a sus papás que la llevaran a un terapeuta. No la escuchaban. Solo podía escribirme cada 2 o 3 semanas. Me decía que seguía intentando que sus padres me aceptaran, pero no tenía éxito. Mientras tanto, conseguí un nuevo trabajo en un banco de inversión. Uno de los grandes. Me asignaron a trabajar en el extranjero. Me enfoqué en el trabajo para distraerme, pero poco a poco iba perdiendo la esperanza de volver a verla. Y entonces, 5 meses después. La semana pasada, mi mamá me llamó. Me dijo que mi novia había llegado a su casa, pidiéndoles refugio. Se había escapado de sus padres y cortado todo contacto con ellos. Mis papás, que son lo máximo, la recibieron, le dieron mi antiguo cuarto y ahora la están cuidando. En 2 semanas vuelvo a casa y por fin voy a verla después de 6 meses. Ella dice que mis papás la han tratado mejor que los suyos. Y que ahora vamos a estar bien. Edito. Y justo cuando todo parecía calmarse. La hermana chismosa, la que causó todo esto, me mandó un mensaje privado. Me amenazó con filtrar las fotos íntimas a mi antiguo lugar de trabajo si mi novia no volvía con sus padres. Sí, así de bajo cayó. Pero está mintiendo. Mi novia se aseguró de borrar todas las fotos de su teléfono y ya no tiene acceso a sus cuentas. Así que hemos decidido mantenernos firmes. Vamos a buscar un abogado. Maté al gato de mi prometida sin querer, y ahora ella podría cancelar la boda. Mi prometida tenía un gato desde antes de que empezáramos a salir. Cuando me mudé con ella, fue un proceso de adaptación. El gato me arañaba o mordía de vez en cuando, pero con el tiempo empezamos a llevarnos bien. Unos meses después adoptamos un gatito juntos. Y desde que ese nuevo gatito llegó, el gato original empezó a volverse muy agresivo conmigo, me mordía, salía corriendo a atacarme cuando entraba a la habitación o se escondía gritando en una esquina apenas me veía. Yo no crecí con gatos, así que no sabía cómo manejarlo. Solo intentaba mantener la calma y no tomarlo personal. En noviembre pasado, estaba lavando los platos y fui a guardar un sartén en un gabinete. Ahí estaba él, en la esquina. No estaba gruñendo ni nada, así que pensé que podía poner el sartén sin molestarle. Metí la mano en el gabinete y me mordió con fuerza. Se aferró a mi brazo y empezó a rasguñarme con las patas traseras. Intenté zafarlo, lo empujé, lo tomé por el cuello, nada funcionaba. Tuve que golpear mi brazo contra los azulejos una y otra vez para que soltara. Cuando por fin lo hizo, se quedó como en shock por unos minutos. Terminé en el hospital, con antibióticos por 2 semanas. Tardé 2 meses en recuperar el movimiento de los dedos de la mano derecha. Todavía me duele cuando agarro cosas. No odio a los gatos, pero como ya dije, no crecí con ellos, y no me fascinan como a la gente que sí es de gatos. Así que esto fue muy difícil para mí. Jamás le pedí a mi prometida que se deshiciera del gato. Él era muy importante para ella. Pensé que era mejor quedarme incómodo que pedirle algo tan doloroso. Y entonces pasó otra vez. Un día en diciembre fui a agarrar algo del estante más bajo de la despensa, sin saber que el gato estaba escondido ahí. Otra vez me atacó. Mi brazo quedó hecho trizas y mi mano se hinchó al doble de su tamaño. Esta vez, él sí salió lastimado. Se rompió la mandíbula. Lo dejaron en reposo en una jaula por 1 mes. Cuando se recuperó, ya no me atacaba tan seguido, pero aún me bufaba, se escondía o me daba zarpazos si me acercaba. Mi prometida estaba devastada, así que intentamos trabajar juntos para que el gato me aceptara. Y parecía que al fin estaba funcionando. Hace 2 días, se frotó contra mí y me dejó acariciarlo. Fue por comida, claro. Y en cuanto la tuvo, volvió a ponerse agresivo. Pero por ese breve momento, fue bonito. Y luego pasó lo peor. Ayer, mientras le cambiaba la arena, me arrodillé para mezclar el desodorante. Él estaba detrás de mí, y cuando estiré una pierna, debí haberlo pateado sin querer.
saltó a mi pierna y empezó a atacarme de nuevo. Como pude, lo tomé por la espalda y lo separé. Lo inmovilicé con una mano en el cuello y traté de pararme. Cuando aflojé el agarre, corrió hacia la cocina y se escondió en el gabinete. Terminé de limpiar y fui a revisarlo. No se movía. Fui por mis guantes gruesos, lo saqué del gabinete y estaba apenas consciente. Se fue quedando sin fuerza en mis brazos, y murió. No sé qué pasó. No sé qué le hice. No era mi intención. Sí, me tenía harto vivir con un animal que me atacaba al azar, pero yo solo quería quitármelo de encima. No quería matarlo. Mi prometida está destrozada. Casi no me habla. He estado dándole espacio para no empeorar las cosas. Tenemos una buena relación. Nos íbamos a casar este mes. Pero tengo miedo de que esto lo arruiné todo. No la culpo por estar dolida, pero no sé qué más pude haber hecho diferente. No quiero que la gente piense que soy un monstruo. No quiero perderla. Gracias por leer esto. Siento que no tengo a nadie con quien hablar y no sé qué voy a hacer. Edición 1. Cuando dije gato viejo, me refería a que era más viejo que el nuevo, tenía unos 4 años. No le rompí el hueso de la mandíbula, fue el cartílago de la mandíbula inferior lo que se partió. Vi que algunas personas están culpando a mi prometida, pero por favor, estábamos haciendo lo mejor que podíamos en una situación muy difícil. No la culpo, y me siento terrible por lo que pasó. Edición 2. A quienes están diciendo que maltraté al gato, entiendo su sospecha. Después de terminar en el hospital, claro que no era su fan y trataba de evitarlo. Seguramente él sentía mi incomodidad, pero jamás lo habría herido a propósito. Estoy seguro de que podría haber sido un mejor conviviente, pero les juro que solo quería que estuviéramos bien. Dormía en nuestra cama, incluso después del segundo ataque. Solo lo sacamos cuando ya no dejaba de morderme mientras dormía, o cuando pasaba mucho tiempo demasiado cerca de mi cara. Varias veces me desperté con él prácticamente nariz con nariz. Mi prometida lo vio también. Y aún así, no lo habría echado, porque sabía lo importante que era para ella. Creo que eso demuestra que estaba haciendo mi parte. No me parece exagerado sentirme incómodo con un gato en la cama, después de que ya me había mandado al hospital 2 veces. Edición 3. Él no tenía garras delanteras, no fue decisión de mi prometida, el dueño anterior la obligó por contrato. Solo podía morder y usar las patas traseras. No vamos a quitarle las garras al nuevo gatito. Mi prometida se habría mudado la primera vez, pero no podía pagar romper el contrato de alquiler. Su exroommate amenazó con delatarla si no lo hacía. Ahora que estamos mejor económicamente y el nuevo dueño no pone objeciones, el gatito se queda tal como está. Edición 4. Sobre las visitas al veterinario, el gato tenía chequeo regular en julio. En diciembre, lo vieron por el tema de la mandíbula. Cuando tuvimos problemas con el comportamiento del nuevo gato, también lo llevamos al veterinario. Le recetaron gabapentina, medicamento anticonvulsivante, lo que ayudó. Pensábamos llevarlo con un especialista en conducta después de la boda. El gato viejo también tomaba gabapentina y mi hermana, que es veterinaria, lo revisaba cada vez que venía o cuando lo cuidaba. Sí, debimos haberlo llevado al veterinario tras el primer ataque. Fue un error no hacerlo, pero pasamos todo el día entre urgencias y cuidados médicos. Intentamos cosas como difusor para reducir el estrés en gatos, darle espacios propios dentro del departamento, que mi prometida jugara con él y luego cambiáramos roles. Yo era quien le daba premios, para que asociara cosas positivas conmigo. Y estaba funcionando. Me parte el alma que haya terminado así. Ojalá hubiera esperado a cambiarle la arena cuando ella estuviera en casa. O al menos haber revisado donde estaba antes. Gracias por los mensajes amables. Y para quienes me han llamado abusador o han dicho que mi prometida debería elegirme por encima del gato, lo entiendo. Pero recuerden que no saben toda la historia y que detrás de cada post hay una persona real. Actualización final. Acabo de recibir noticias de control animal. El examen post-mortem, necropsia, no mostró trauma significativo, ni reciente ni pasado. No hemos visto el reporte completo todavía. Solo me llamó el veterinario para decirme que ya tenían los resultados. Parece que su corazón falló. Quizás no haya mucho más que agregar cuando tengamos el informe completo.
Gracias a todos los que leyeron este post. Nunca imaginé que tanta gente lo haría. Y aunque no dije mucho en el post original, de verdad hicimos todo lo que pudimos para que esto funcionara. Yo de verdad intenté que el gato se sintiera bien conmigo. Incluso después de los ataques, le dejé dormir con nosotros, hasta que me mordía dormido varias veces por semana o se quedaba muy cerca de mi cara. No quería pedir que lo sacaran, solo que estuviéramos bien. Sé que este texto ya se alargó mucho, pero quiero dejar algo claro. Hubo más de 1300 comentarios. Y aunque muchos fueron críticas duras, la mayoría parecían venir de un buen lugar. Pero algunos pocos simplemente me llamaron abusador y dijeron que mi prometida debería quedarse con el gato y dejarme a mí. Esos comentarios duelen. Y espero que nunca se vean en una situación como la mía. Y si les pasa, ojalá recuerden que tal vez no sabían toda la historia. Ojalá también recuerden lo mucho que pueden doler sus palabras. Gracias por leer. Mi hermano embarazó a mi esposa mientras yo estaba en el ejército y mi familia lo encubrió. Mis padres, que siempre lo han consentido, lo supieron durante 3 años y permitieron esa mentira, así que corté contacto con todos. Ahora, 15 años después, mi sobrino quiere que vaya a su boda y arregle las cosas con su familia creyendo que me peleé con su papá por temas de dinero. Le dije la verdad y ahora él también dejó de hablarles. Mi mamá, la reina del drama, me culpa por haber destruido la familia de nuevo y dice que debería haberme quedado callado. Tengo 46 años. Serví en el ejército y pasé mucho tiempo desplegado durante mi primer matrimonio. Me casé bastante joven y cuando mi hijo tenía 3 años, descubrí por accidente que no era mío. Todo fue por un error médico que terminó en una prueba de ADN. Y así supe la verdad, el niño que creía mío en realidad era de mi hermano. Sí, de mi hermano mayor. Mi único hermano. Él había estado muy cerca de mi esposa mientras yo estaba fuera. Supuestamente, ayudándola, según mi familia. Pero esa ayuda fue más lejos de lo que nadie se atrevía a decir. Fue el punto más bajo de mi vida. Ya estaba lidiando con muchas cosas y eso me rompió algo por dentro que nunca se curó del todo. Me divorcié y corté todo contacto con mi hermano. No peleé ni grité. Simplemente lo saqué de mi vida. Él y mi exesposa se casaron el mismo año que finalizó el divorcio. Obviamente no fui a la boda. Mis padres intentaron calmar las cosas. Le echaban la culpa a mi ex, diciendo que mi hermano solo se había visto arrastrado por el caos. No querían perder a ninguno de los dos, así que no tomaron partido. Pero con el tiempo quedó claro que seguían muy unidos a él. Yo mantuve mi distancia. Cuando mi ex murió años después por un derrame cerebral, de forma inesperada, mis papás actuaron como si eso solucionara todo. Como si ahora sí pudiéramos seguir adelante. Pero yo no sentí nada. Ella ya no estaba, pero el daño seguía ahí. Yo no quería tener nada que ver con mi hermano. Apenas vi al niño mientras crecía. Él creía que yo era su tío. No sabía nada. Mis papás le dijeron que la pelea entre su papá y yo era por negocios. Esa era la historia oficial. Cuando él tenía como 15 años empezó a buscarme. Al principio fui educado pero distante. Poco a poco nos fuimos acercando. Era un buen chico, lo sigue siendo. Yo quería contarle la verdad. Pero mis padres me dijeron que si lo hacía, me iban a cortar para siempre. Que si tenían que elegir, lo elegirían a él. Que ya había arruinado suficiente y que él no necesitaba ese drama en su vida. Así que me quedé callado. Construimos una especie de relación. A veces nos veíamos, hablábamos, seguíamos en contacto. Con el tiempo él intentó que me reconciliara con su papá. Decía que no valía la pena mantener a la familia dividida por algo tan viejo. Yo le pedí que no insistiera, que no conocía la historia completa. Y al final lo dejó pasar. Ahora tiene 21. Se casa este noviembre. Hace unas semanas me mandó la invitación de boda. Se la devolví enseguida con una nota diciendo que no iba a asistir. Pensé que con eso bastaba. Pero me llamó y me preguntó por qué. Le dije directamente que no iba a ir a ningún lugar donde estuviera su papá. Me preguntó si esa era la verdadera razón y le dije que sí. Ese mismo día se apareció en mi casa.
Me dijo que no entendía por qué seguía siendo tan rencoroso por un problema de negocios. Me dijo que su papá había querido arreglar las cosas por años y que yo era el que seguía aferrado al odio. Me mantuve tranquilo, pero le pedí que dejara de insistir en algo que no entendía. Ahí fue cuando me dijo que si no intentaba hacer las paces con su papá, no quería seguir siendo parte de mi vida. Me quedé en silencio un segundo y le conté la verdad. Le dije que el problema no era un tema de negocios. Le conté que su papá, mi hermano, se había acostado con mi esposa mientras yo estaba desplegado, que su mamá era mi exesposa. Le dije que me enteré que él no era mi hijo por una prueba de ADN, que la pelea no era por dinero, era por traición. Se puso pálido. Empezó a decir que eso no podía ser cierto, que su papá nunca había mencionado nada, que mis padres siempre le habían dicho que era un problema de negocios. Le dije que todos le mintieron. Para protegerlo, quizás. O para protegerse ellos mismos. Al principio no me creyó. Dijo que yo probablemente estaba enojado y lo estaba inventando. Así que le mostré los papeles. Todavía los tengo, la prueba de ADN, los documentos del divorcio, los tiempos que no cuadraban, salvo que conocieras la verdad. Fue suficiente para que dejara de hablar. Solo se quedó ahí, en silencio. Luego se levantó y se fue. No dijo nada. Solo se fue. No supe más de él durante días. Hasta que mi mamá me llamó llorando. Dijo que él había cancelado la boda. Que los había confrontado a todos. Que les gritó, diciéndoles que no podía creer que le hubieran mentido toda la vida. Al parecer ya no le habla a su papá tampoco. Mi papá se enfermó después de eso. Dicen que fue por estrés. Y ahora toda la familia me está llamando y mandando mensajes diciendo que yo destruí todo. Que rompí a la familia. Que alejé a su nieto de ellos. Que por no haber dejado el pasado atrás, arruiné su vida solo para vengarme de mi hermano. Y ahora esperan que cargue con eso. Que viva con lo que hice, porque supuestamente les quité todo. Las llamadas no pararon durante días. Mi mamá, mi papá, mis primos, incluso un tío que nunca me había llamado antes, todos intentaron hacerme sentir culpable para que arreglara las cosas. Me dijeron que debería disculparme con mi sobrino, que le arruiné la vida justo antes de uno de los momentos más importantes de su vida. Que fui egoísta, que esperé el peor momento posible para soltar la verdad solo para herir a su papá. Que no solo arruiné la boda, sino a toda la familia. No les respondí a casi ninguno. No había nada que decir. Yo no planeé esto. No salí a buscar herir a nadie. Me quedé callado por años, pero no iba a quedarme ahí parado dejando que me acusara de amargado por una pelea de negocios mientras defendía al tipo que me robó la vida. Mi sobrino desapareció por un tiempo, cerró todas sus redes sociales. Solo supe lo que pasó por mis padres. Dijeron que enfrentó a todos, a su papá, a mis padres, incluso a familiares lejanos. Que les gritó. Dijo que sentía que toda su vida había sido una gran mentira. Canceló la boda. Terminó con su prometida también. Por lo que escuché, le dijo a mi papá en su cara que debió haber escuchado la verdad por parte de él, que nadie tenía derecho a decidir por él. Esa parte me la echaron especialmente a mí. Dijeron que si yo hubiera tragado mi orgullo y mantenido la mentira, todo estaría bien. Que él era feliz. Que no era mi lugar soltar esa bomba. Que dejé que mi resentimiento creciera tanto, que ahora quería arrastrarlos a todos conmigo. Mi papá empeoró después de eso. La presión se le fue por las nubes. Estuvo hospitalizado 2 veces esa semana. Mi mamá me llamó llorando, diciéndome que tenía que arreglar lo que rompí. Que se lo debía a la familia. Pero no hay nada que arreglar. Yo no le mentí. No le fui infiel. No lo crié sobre una base de traición. No fui yo quien hizo todo eso que ellos quieren fingir que nunca pasó. Solo dije la verdad. Cuando él me forzó a hacerlo. Si no me hubiera presionado, yo no hubiera dicho nada. Pero me llamó rencoroso. Me acusó de no perdonar. Me amenazó con alejarse si no hacía las paces con alguien que yo no considero mi hermano desde hace más de 15 años. No lo hice para herirlo. Solo le dije la verdad. Eso es todo. Y por eso me odian. Lo más irónico es que ninguno de ellos culpa a mi hermano.
Dicen que lo que pasó fue un error, una etapa difícil para todos. Lo llaman tragedia, pero no lo llaman traición. Nunca lo hicieron. Lo justifican, lo minimizan. Se suponía que yo tenía que aguantar el golpe y sonreír, por el bien de la familia. Así ha sido siempre. Pasaron un par de semanas sin saber nada. Hasta que me llegó un mensaje de texto de mi sobrino. Solo decía: ahora lo entiendo. Perdón por haber tardado tanto. Solo necesito tiempo. Eso fue todo. Y lo dejé así. No quise presionar. Él ya sabe la verdad. Eso es lo que importa. Tal vez algún día vuelva. Tal vez no. No espero nada. En cuanto a mis padres, no me han vuelto a hablar bien desde entonces. De vez en cuando me llega un mensaje de voz de mi mamá preguntando si estoy orgulloso de lo que hice, preguntando si me importa que la salud de mi papá se esté deteriorando. Diciéndome que debí dejar las cosas como estaban. No he respondido. No hay nada más que decir. Yo no rompí esta familia. Solo dejé de cargar con sus mentiras. La novia infértil de mi ex se tomó fotos familiares con mi hija, como si fuera suya. Mi exnovio se llama Jaime. Estuvimos juntos 3 años, desde la primavera de 2014 hasta finales del invierno de 2017. Mi hija es obviamente mayor de 3, así que no es hija biológica de Jaime. Su padre biológico nunca quiso involucrarse y firmó los papeles para renunciar a todos sus derechos cuando ella nació, así que no está presente en absoluto. Jaime y yo empezamos como amigos, y con el tiempo nuestra relación creció cuando mi hija tenía alrededor de 1 año. A medida que fue creciendo, Jaime se convirtió en una figura paterna para ella, un rol que asumió con gusto. Ella sabe que él no es su papá, pero tenía con él el vínculo más fuerte fuera de mi familia biológica. Nuestra relación terminó por una diferencia en los planes de vida. Jaime quería que compráramos una casa juntos. Vivimos juntos el último año, pero cada uno seguía teniendo su propio lugar. Luego él se mudó a otra ciudad por trabajo. Yo estaba feliz donde vivía, así que básicamente fue una especie de ultimátum implícito. Y aunque él nunca se mudó del todo, nuestra relación claramente terminó. Seguimos siendo amigos y él pasó de ser papá postizo a el tío Jaime divertido para mi hija. Ambos nos aseguramos de que ella estuviera bien con el cambio, y parece que sí lo está. Como con otros amigos, a veces mi hija y yo vamos a visitar a Jaime. A veces él cuida a mi hija un par de horas y tengo que hacer diligencias. Nunca tuve motivos para preocuparme por ella con él. Siempre está feliz cuando regreso, y pide 5 minutos más. Hace unos 6 meses, Jaime empezó a salir con Tatiana. Es una compañera suya del trabajo, que de hecho conocí cuando todavía estábamos saliendo. Su relación no es el problema, pero han habido algunas situaciones preocupantes últimamente. La primera fue cuando Jaime nos invitó a mi hija y a mí a una cita de juegos con su sobrino, a quien estaba cuidando. Tatiana también estaba ahí, como era de esperarse. Pero cuando llegamos y Jaime abrazó a mi hija, Tatiana comentó algo como: «Ay, se ven como papá e hija». Jaime y yo le aclaramos que no, que ella no era su hija. Después él me contó que ya habían hablado del tema antes. Ella solo dijo que se refería a que tenían un lazo muy fuerte, tipo padre e hija, lo cual me pareció raro, pero lo dejé pasar. En otras ocasiones, cuando me la he topado en eventos o por ahí, Tatiana ha dicho cosas como: «Tu hija adora pasar tiempo con Jaime», cosa que obviamente ya sé, pero la forma en que lo dice me incomoda. Lo tomé como simple charla incómoda con la ex. El motivo por el que estoy escribiendo es por lo que pasó hace un par de días. Otra vez Jaime estaba cuidando a su sobrino y nos invitó al parque. Todo iba bien hasta que me llamaron por una emergencia en la oficina. Me dijeron que nadie más respondía y que necesitaban que yo resolviera algo. Les conté, y Jaime y Tatiana se ofrecieron a cuidar a mi hija en el parque mientras yo manejaba 5 minutos para resolver el problema. Me fui por media hora. Al final el asunto no era gran cosa. Cuando volví, todos estaban en el mismo lugar, felices. Todo parecía normal. Nos estábamos alistando para irnos cuando Tatiana me dijo que una amiga suya, una fotógrafa amateur, había estado en el parque tomando fotos del paisaje y que había sacado un par de fotos del grupo, incluyendo a mi hija. Dijo que me las enviaría porque salieron muy tiernas. Me molestó un poco que alguien hubiera tomado fotos de mi hija así porque sí, pero pensé en ver el lado positivo. Tal vez fue un gesto inocente. Unas horas después, Tatiana me mandó las fotos de mi hija.
Aclaró que no le había dado permiso a su amiga para usar esas fotos individuales en su página profesional, pero que las fotos del paisaje y del sobrino de Jaime sí estaban publicadas. Me dijo que si yo daba permiso, podrían publicar las de mi hija también. Las fotos estaban lindas, así que entré a la página de la fotógrafa para ver las demás. Había tomas bonitas del sobrino, fotos de pareja de Jaime y Tatiana, pero la última imagen me hizo frenar en seco. Era un retrato tipo, familiar, con todos juntos, Jaime, Tatiana, el sobrino y mi hija. La descripción decía algo como, la familia, apellido de Jaime y Tatiana, sabe cómo divertirse. Le escribí de inmediato a la página para que bajaran la foto. Expliqué que incluía a mi hija y no habían pedido permiso. Me respondieron disculpándose y diciendo que Tatiana había dicho que la niña era hija de Jaime y que él había dado su consentimiento. Entonces le escribí a Jaime, pidiéndole que por favor no diera consentimiento para nada relacionado con mi hija y que le recordara a Tatiana, una vez más, que él no es su padre. Jaime respondió molesto, diciendo que él nunca autorizó esas fotos grupales y que le molestaba que lo acusara de eso. Después le escribí a Tatiana, dejándole claro que no quería que mi hija fuera usada en situaciones donde no se aclararan los hechos. Y no, Jaime no es su padre. Tatiana no me respondió. No sé qué hacer ahora. No quiero ser la ex celosa que le exige a su ex que esconda cosas de su novia para poder ver a mi hija. Pero al mismo tiempo, Jaime no ha hecho nada para frenar la fantasía de Tatiana sobre esta familia perfecta, con mi hija incluida. Si corto todo contacto, mi hija se va a confundir, aunque sé que se adaptaría. También sé que a Jaime le dolería, pero tengo que poner primero los sentimientos míos y los de mi hija. Lo que me fastidia es que todo iba bien. Nos habíamos mantenido estables a pesar de la ruptura. Y ahora, algo completamente evitable es lo que puede arruinarlo todo. ¿Debería simplemente seguir adelante sin Jaime y Tatiana en nuestras vidas? ¿Estoy exagerando y convirtiéndome en esa ex, aunque no quiera? Actualización, 3 días después. No pensé que mi publicación iba a recibir tanta atención. Algunos comentarios fueron muy extremos, pero la mayoría coincidió en que Jaime estaba demasiado involucrado en la vida de mi hija. Me puse a pensar por qué había permitido que la relación siguiera así. Solo para aclarar, yo nunca obligué a Jaime a ocupar ese rol. Él quiso mantener el vínculo con mi hija. Estuvo en su vida varios años y siempre fue algo natural para él. Muchos comentarios decían que cuando Jaime se casara o tuviera hijos propios, las cosas se complicarían. Y sí, es verdad, nuestra situación era cómoda, sí, pero también algo inestable. Nuestra relación terminó porque él quería mudarse y yo no. Nunca le impuse nada. Ni le exigí que pusiera a mi hija por encima de sus decisiones. Lo que tal vez no dejé claro es que Jaime lleva más de un año siendo solo un amigo para mí. No lo uso como niñero. No es alguien que me resuelve cosas de crianza. La ve cada 6 semanas, más o menos. Desde que terminamos, él ha estado a solas con ella solo 3 veces. Así que no lo tengo ahí como un reemplazo de papá. Ahora, la actualización. Después de leer todos los comentarios y reflexionar, decidí escribirle a Jaime y a Tatiana para disculparme por haber reaccionado tan fuerte y con acusaciones impulsivas. Jaime me respondió que no pasaba nada, que entendía la molestia y que él también se habría enojado en mi lugar. La respuesta de Tatiana fue diferente. Me mandó un mensaje diciendo: yo sé que él es el papá de tu hija. Le dejé claro que Jaime no es el padre de mi hija. Incluso le pedí disculpas si en algún momento había parecido distante o si mi vínculo con Jaime le causaba incomodidad. Tatiana me pidió que nos reuniéramos a hablar. Acepté. Fuimos por un café. Me dijo que si había estado algo cortante conmigo, pero que no era por mi relación con Jaime. Me contó que el año pasado le dijeron que no puede tener hijos. Jaime lo sabe y ha estado apoyándola. Pero ver a Jaime con mi hija, una niña que él ayudó a criar durante años, le afectaba muchísimo. Por eso hacía esos comentarios como si él fuera el papá. Luego me confesó lo peor, que toda la sesión de fotos fue planeada por ella. Le pidió a su amiga, una fotógrafa que vive cerca del parque, que fuera ese día a sacar fotos de ellos dos con los niños. En cuanto vio que yo me tenía que ir por la emergencia, le dijo a Jaime la misma historia que me dijo a mí, que la amiga solo estaba ahí por casualidad. Pero a espaldas de Jaime, le dijo a la fotógrafa que él era el papá de mi hija y que yo estaba de acuerdo con las fotos. Ella misma fue quien pidió la foto estilo retrato familiar y quien le dijo a la fotógrafa que publicara esa en redes, pero que las fotos individuales de mi hija sí necesitaban mi permiso primero. Pensó que no me interesaría ver las demás fotos, que ni siquiera entraría a la página.
Me dijo que tener una foto de ella, su pareja, un niño y una niña era lo único que la hacía sentirse mejor desde que recibió su diagnóstico. Que eso le ayudaba a sobrellevar la tristeza. Y que, como Jaime es lo más parecido a un padre que mi hija ha tenido, eso la hacía sentir que tenía algo parecido a una familia con él. No supe qué decirle. Muchos comentarios en mi post me pintaban como una ex celosa, mientras que a Tatiana la defendían como alguien inocente. Pero al final, mis sospechas eran ciertas. Agradecí su honestidad y le pregunté si estaba hablando con alguien sobre todo esto. Me dijo que no, pero que sabía que debería hacerlo. Me confesó que Jaime no sabía todo lo que ella sentía. Solo que a veces andaba triste. Nos pusimos a buscar terapeutas en línea y al final me prometió que iba a pedir una cita y que hablaría con Jaime. Cuando llegué a casa, le escribí a Jaime. Le dije que pensaba que lo mejor era que se pusiera un poco de distancia entre él y mi hija, por el bien de todos. Él estuvo de acuerdo y me dijo que siempre estaría para ella si lo necesitaba. Esa misma noche, por curiosidad, le pregunté a mi hija cómo veía a Jaime. Y lo único que dijo fue: es el tío de su sobrino. Así que creo que para ella, no es algo tan profundo. No está apegada a él de forma que le afecte. Tal vez esto no sea el final. Tal vez reciba críticas por no cortar todo contacto o por haberlo limitado. Pero creo que esto es lo mejor para todos. También para Tatiana.